En los últimos años, América Latina ha sido escenario de intensas protestas sociales. Desde Santiago de Chile hasta Lima, el malestar popular ha mostrado su cara en momentos que muchos consideran históricos. Estas movilizaciones, encabezadas por ciudadanos comunes, estudiantes, trabajadores y comunidades marginadas, han sacudido los cimientos de países que durante mucho tiempo han vivido gobernados bajo la sombra de la desigualdad, la corrupción y la falta de representación política efectiva. Hoy queremos que conozcas las causas detrás de estas revueltas, las demandas de los manifestantes, y qué consecuencias podrían tener estos levantamientos tanto para los gobiernos que enfrentan esta ola de reclamos, como para la estabilidad de toda la región. América Latina ha sido una región marcada históricamente por las diferencias sociales. A pesar de lograr avances económicos en las últimas décadas, sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Ciudades con vastas riquezas, contrastan con sectores marginalizados que sobreviven en la pobreza. Este panorama creó un terreno fértil para la explosión social que hoy se vive en varios países. Las personas se han lanzado a las calles en una lucha por cerrar esas brechas económicas y sociales que, según ellos, los han oprimido durante demasiado tiempo. Tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos y conocidos de esta oleada de revueltas ha sido Chile. El llamado oasis latinoamericano, como alguna vez lo describió el propio presidente Sebastián Piñera, explotó en octubre de 2019. El aumento de 30 pesos en el precio del boleto de metro en Santiago fue el detonante de una masiva manifestación que llevó a millones de personas a las calles. Lo que comenzó como un reclamo contra una medida económica puntual, se transformó en una serie de exigencias mucho más profundas y estructurales. ¿Por qué? Porque el malestar en Chile iba mucho más allá del transporte público. Las protestas agitaban fantasmas del pasado, desde los tiempos de la dictadura de Pinochet hasta las bases del modelo neoliberal que estructuró la economía chilena. Durante años, se ha promocionado la imagen de Chile como un país económicamente exitoso debido a su estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido. Sin embargo, las cifras ocultaban que gran parte de la población no se beneficiaba de estas políticas. Los salarios estaban estancados, la educación, la salud y las pensiones eran deficientes, y lo más llamativo, la brecha entre los más ricos y los más pobres era insostenible. El nivel de frustración de las clases medias y bajas llegó a un límite que pocos imaginaron que reventaría en este tipo de movilización. Lo sorprendente fue la magnitud de las protestas. En su punto más álgido, más de 1 millón de personas marcharon por el centro de Santiago exigiendo cambios. Lo que era un simple aumento en el metro llegó a ser un reclamo por las profundas desigualdades en salud, educación, jubilaciones, y el alto costo de vida. A todo esto, se sumó el grito por una nueva constitución, ya que la que seguía vigente había sido promulgada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Finalmente, el estallido social no solo cambió la retórica del gobierno, sino también la agenda política del país. En 2020, un plebiscito aprobó con más del 75% de los votos la creación de una nueva constitución para reemplazar la vieja Carta Magna. Este proceso, hasta la fecha, sigue en discusión y marcando nuevos retos para el país. Un poco más al norte, Perú también ha experimentado sus propios sismos políticos y sociales. Las protestas en este caso se han focalizado principalmente en la corrupción, pero el trasfondo también es un descontento masivo frente a un sistema político que, según los peruanos, ya no les representa. Diversos escándalos de corrupción, en los que múltiples presidentes y funcionarios de alto nivel se han visto involucrados, han hartado a las personas, y la confianza en las instituciones es prácticamente nula. En Perú, la situación se intensificó tras la destitución de Martín Vizcarra en 2020. Vizcarra había llegado al poder prometiendo luchar contra la corrupción, pero la realidad es que las instituciones ya estaban demasiado comprometidas por años de políticas corruptas. En noviembre de ese mismo año,
el Congreso decidió destituir al presidente, lo que provocó una reacción en cadena por parte de la población. Las manifestaciones se volvieron violentas y masivas. Miles de personas se congregaron en las plazas de Lima y otras ciudades, reclamando no solo por lo que percibían como medidas arbitrarias y autoritarias, sino también pidiendo una profunda revisión del sistema político que no les estaba atendiendo. Sin un líder claro en las protestas, pero con un objetivo compartido, la necesidad de reestructurar completamente las instituciones y el funcionamiento del Estado, las protestas peruanas se convirtieron en otro símbolo de la insatisfacción generalizada en América Latina. Se reclamaba un cambio urgente para combatir las corrupciones enquistadas en la política, un sentimiento compartido no solo en Perú, sino en toda la región. La clase política, dicen, ha dejado de representar al pueblo, y sus intereses responden más al poder económico que a las necesidades de la mayoría. Una de las características más preocupantes de estas revueltas en Chile y Perú ha sido la represión violenta de las fuerzas del orden. En ambos países, la policía y los militares salieron a las calles tratando de disuadir a los manifestantes con el uso de la fuerza. Según organismos internacionales de derechos humanos, tanto en Chile como en Perú se registraron actos de represión que violan los derechos de los manifestantes, detenciones arbitrarias, uso de armamento excesivo, e incluso muertes de ciudadanos. Evidentemente, este tipo de violencia y represión no ha hecho más que aumentar la crispación social, y ha dejado a los gobiernos en una situación delicada frente a la comunidad internacional. Al tratar de entender por qué estos estallidos sociales han sido tan intensos y por qué no muestran señales claras de que vayan a decaer en corto plazo, muchos analistas creen que la pandemia de COVID-19 jugó un papel fundamental acrecentando el descontento. La crisis sanitaria expuso las fisuras de los sistemas de salud, sobrecargando a centros que no tenían los recursos para atender al colapso médico. Sumado a esto, la crisis económica derivada de la pandemia dejó a gran parte de la población sin empleo, profundizando la sensación de abandono por parte de sus gobiernos. Aún más recientes son los reclamos tras la COVID-19, y en el caso de Perú, la situación se volvió más tensa con las demandas que se intensificaron para exigir una nueva convocatoria de elecciones tras la inestabilidad generada por los gobiernos temporales y las frustradas presidencias. En ese contexto, Dina Boluarte, actual presidenta interina, ha tenido que afrontar un gobierno tambaleante, mientras enfrenta acusaciones de legitimación dudosa y una creciente presión para atender las demandas sociales que derivan no solo de descontentos políticos, sino que también claman justicia social e inclusión a los sectores históricamente olvidados, como las comunidades indígenas. Estas revueltas sociales han demostrado que no se tratan solamente de un tropiezo temporal. Estamos viendo cómo ciudadanos de toda la región latinoamericana están buscando una nueva forma de organizarse socialmente, de encontrar justicia y de redefinir el papel de los gobiernos en la vida cotidiana. En otros tiempos, demandas similares podrían haber sido silenciadas, pero hoy, con la inmediatez de las redes sociales y la difusión de información en cuestión de segundos, las distancias se han acortado. La solidaridad con otras luchas dentro del mismo continente está llevando a que la llama de la protesta no solo pegue en un país, sino en varios. Los ciudadanos se dan cuenta de que los sistemas económicos y políticos vigentes han tramado formas de mantener favorecidos a ciertos grupos, mientras que a la población común se le ha exigido vivir en condiciones inaceptables. Esta oleada de levantamientos está siendo catalogada como una especie de segunda primavera latinoamericana, donde los ciudadanos buscan recuperar el poder que sienten que los gobiernos y élites económicas les han arrebatado durante años. Las demandas son amplias, desde reformas claras en el acceso a la educación, el respeto a la dignidad humana, la redistribución tangible de la riqueza, hasta la puesta en marcha de mecanismos transparentes para acabar con la corrupción. Por eso mismo, la pregunta que queda abierta es, ¿los gobiernos realmente escucharán a las personas, o intentarán continuar con las mismas políticas que solo han exacerbado las diferencias, empujando las voces de disenso cada vez más al margen?
Las consecuencias de no atender estos reclamos ya están claras: inestabilidad social, violencia y una creciente polarización. A medida que los gobiernos intentan balancear las presiones internacionales con la gestión interna de la crisis, el desgaste acumulado podría derivar en situaciones de gobernabilidad tambaleante muy difíciles de manejar a mediano plazo. También es preocupante la creciente división ideológica que se está gestando en algunos países entre quienes defienden las instituciones actuales y las clases más conservadoras, que temen que las movilizaciones y las demandas radicales pongan en riesgo la estabilidad económica, que muchos ven como el éxito de sus propios intereses. Así que la pregunta para América Latina sigue siendo: ¿estas revueltas generarán los cambios estructurales que los manifestantes exigen o serán solo recordadas como estallidos con efectos efímeros? De cualquier manera, está claro que el continente enfrenta hoy una de sus etapas más críticas y decisivas hacia el futuro.